Bustamante. Bueno, esos son dos antecedentes bien importantes hoy día que trae el Mercurio. Vamos a hablar justamente con nuestros invitados. Estamos con José Antonio Villalobos, ex fiscal. ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias por estar con nosotros. Y por cierto que está con nosotros también Carlos Pinto, Monse, que quizás es el hombre que más dentro de los medios de comunicación, más cercanía y más conoce a Hugo Bustamante. Julio. Monse, mira, es bien relevante porque Carlos Pinto nos comentaba el viernes y nos decía, tengo la sospecha, es una opinión personal, dijo, lo recuerdo claramente, tengo una sospecha, una opinión personal, pero yo creo que esta persona ya estaba, ¿no es cierto? Y vamos a ir descubriendo antecedentes de que esta persona ya estaba planificando esta situación que no fue azarosa. Y hoy día nos encontramos con el diario El Mercurio con una crónica, Carlos, donde dice: para la Fiscalía es importante la revisión de los teléfonos incautados, ya que el personal de cibercrimen de la PDI pudo extraer desde el celular de Hugo Bustamante el historial de Internet. Entre el 20 y el 31 de julio habría revisado diferentes plataformas virtuales. Entre los criterios de búsqueda se encontrarían distintas formas de reducir a una persona, el uso de pistolas de electroshock, camisas de fuerza, medicamentos para dormir personas como cloroformo, entre otras. Esto salió el día sábado en el diario El Mercurio, aparejado con lo que salió hoy día que mostraba Montserrat. Carlos, mira, se van dando un poco los componentes de que nos exponías tú el día viernes sin tener estos antecedentes, por supuesto, Carlos. Estás muteado, Carlos. Estás muteado, amigo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Les decía que también nosotros barajamos la idea de que esto era premeditado. Sin duda. Hoy día estamos presentes a un hecho muy concreto. Hugo Bustamante premeditó todo lo que le hizo a Ámbar. Y cuánto hay de responsabilidad en esto de la madre es lo que se está comprobando en estos momentos. Ahora, él siempre ha hablado en la entrevista, ¿no? Que nada de esto es así, que todo es una situación de ira que se traduce en algún momento, y fue una de las razones por las cuales entendió la policía cuando dio muerte a Verónica y a su hijo, que en su acto delincuencial, criminal, él no había actuado con alevosía, no había actuado con premeditación, ojo con ese caso, y que permitieron que en ese momento su crimen fuera calificado, ambos crímenes, el de Verónica y su hijo Eugenio, como un acto que fuera calificado, digo, como un homicidio simple y no calificado. Y eso fue un detalle que, si nos damos cuenta, llevó a una espiral en que todos los elementos posteriores nos han dado cuenta también de que él dio muerte a una joven absolutamente inocente por el hecho de estar en libertad. Hay una concadenación de situaciones que comienzan con la calificación de ese crimen. Y hoy día, y él siempre tiene, porque él, digamos que es muy sabedor de las leyes, ¿no? Siempre Hugo Bustamante está actuando en beneficio a lo que podría sucederle. El que no sea un acto premeditado, él se da cuenta que sus condenas pueden ser más, han sido desde ese punto hacia atrás, ¿verdad? Han sido más benevolentes con él. Entonces se cuidan mucho en eso. Y hoy, claro, cuando él está revisando, como bien tú dices, Julio César, en Internet durante un tiempo largo, qué hacer con personas, como usar cloroformo, medicamentos, electroshock, como también planteas tú, está hablando de que esto claramente ha sido premeditado. Y es por eso que también nosotros pensamos que hoy día, más allá de que la justicia puede ser más dura o menos dura, a mí me da la impresión de que él va a tener que pasar el resto de sus días que le quedan de vida entre cuatro paredes.
Una cosa es que, Carlos, me llama un montón la atención, que tiene que ver, yo creo, con tu conocimiento finalmente de la mente criminal, que es algo que me llama la atención mucho porque tú el viernes lo dijiste, para ti el viernes tenía elementos que te daban señales claras de que este era un acto premeditado. Y me llama la atención y me admira en ese sentido porque yo lo imaginaba de otra manera. Pero efectivamente, tal como señalas tú, todo parece indicar que aquí había una premeditación y uno dice, ¿cuál habría sido el móvil finalmente esto? Uno puede pensar, ¿eran las 130 lucas de la pensión alimenticia? ¿Eran celos? Porque si es un acto premeditado, no fue un arrebato. Entonces ahí hay un tema que la verdad que produce mucha inquietud. ¿Cuál era la motivación de este hombre para cometer este horrible delito contra Ámbar, una niña de 16 años, la hija de su conviviente? Yo no sé si tú, justamente en tu experiencia, has elucubrado cuál sería posiblemente el móvil. Le vamos a preguntar luego a José Antonio. Sí, y yo conociendo el primer caso, me doy cuenta de que él evidentemente es una persona muy irascible. Por lo tanto, esta relación que él logra tener con Denise y teniendo como un obstáculo permanente a Ámbar, que va a buscar el dinero, sea cual sea la cantidad que le daban, se encuentra que él en su propio lecho, en su propia casa, llega una persona que no quiere entrar y que le exige a su madre que lo abandone. Ella le dice a su madre permanentemente que está frente a una persona de un perfil psicopático que ha cometido crímenes y que no va a cambiar, y la madre evidentemente debe haber ignorado, estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Debe haber ignorado todos estos elementos, pero me lo imagino a él viendo desde la ventana o escuchando desde el living, porque son casitas muy pequeñas, que tiene a un verdadero monstruito que le está mordiendo la oreja a cada rato y lo está poniendo mal, porque seguramente ella no se refiere muy bien a él y lo puede haber vociferado tantas veces. De modo que él va minando toda esta situación. ¿Por qué? Porque él me dijo a mí en la entrevista que no le gusta que vean sus debilidades. Y no me cabe la menor duda de que Ámbar lo único que hizo con él es mostrarle a su madre todas las debilidades que ese hombre tenía. Entonces él, esa rabia acumulada, va esperando tener un cómplice. Y lamentablemente, y aquí también es una presunción, yo creo que ella es cómplice de lo que él viene a urdir lentamente en su mente para quitarle la vida. José Antonio, no se descarta violación en este caso, además. Ahí está el diario El Mercurio, ¿no? Precisamente el titular es que se indaga el paradero del dinero y una posible violación a Ámbar. ¿Qué te parece? ¿Cómo se logra investigar todo esto? Sabemos en la situación que fue encontrado el cuerpo. ¿Se puede llegar a alguna conclusión o todo es ya en términos más de la investigación que se le hace al cuerpo? José Antonio, por tu experiencia. Hola, buenos días a todos en el... Buenos días. A partir de lo que la Policía de Investigaciones de Chile ha estado realizando, ¿cierto? En concierto con la Fiscalía, uno puede esperar que estas diligencias estén orientadas finalmente a esclarecer precisamente cuál fue el móvil del crimen y efectivamente cuáles fueron los ilícitos que cometió en definitiva este imputado. Desde que tenemos claridad en cuanto al delito de homicidio, a las calificantes también que pueden concurrir, ¿cierto? La premeditación de la cual estamos hablando, la alevosía también da la calidad de mujer, de niña, de menor que tenía la víctima, y por cierto todo lo que tiene que ver con otros ilícitos de otra naturaleza que afecten la indemnidad sexual, por cierto que también pueden arrojar resultados con las pericias que se están llevando a cabo hoy día. Junto con eso, además entiendo que está incautado el teléfono celular del imputado hoy día,
donde también se pueden indagar ciertos antecedentes que puedan vincularlo también a otros ilícitos también de naturaleza mucho más grave. Sácame una duda porque hay el caso, uno entiende que el caso que quiere formar la defensa, por lo que han dicho, en primera instancia, ¿no es cierto?, es que Bustamante sea inimputable, ¿no?, por algún caso de demencia. ¿Es posible que este tipo califique ahí en circunstancias que él arma todo un plan después para esconder el cuerpo? Recordemos que según antecedentes que tenemos, ¿no es cierto?, Bustamante enceró las tablas que puso sobre los coolers donde estaba el cuerpo de Ámbar. Precisamente los enceró estas tablas para despistar a los perros, porque él ya sabía cómo era la búsqueda. Él ya sabía, ¿no es cierto?, cómo trabajaba la PDI, la policía. Él tenía antecedentes de todo esto, él también había buscado a través de las redes sociales, por lo tanto él trabajó toda esa noche y él puso estas tablas sobre el cooler y las enceró, ¿no es cierto?, de manera muy prolija para precisamente evitar que los perros pudieran encontrar algo. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo la defensa puede decir que el tipo no tiene noción de realidad o que el tipo está demente? Si vemos en él, en todo momento, en todas las características de este crimen, ¿no es cierto?, a un tipo que está tratando en todo momento de zafar precisamente lo que ha hecho. Claro, es muy difícil hoy día, Julio, razonablemente entender que esta persona que está imputada hoy día pueda ser inimputable, ¿no? Es decir, que no haya conocido la ilicitud de la conducta que estaba ejecutando y que conforme a esa ilicitud se haya determinado, en definitiva. No nos olvidemos que esta persona ya fue condenada con antelación, es decir, todos estos cuestionamientos seguramente ya fueron ventilados en algunos procesos y razonablemente conforme a sus actuaciones, a toda esta premeditación, esta planificación, todas estas conductas tendientes a ocultar finalmente el delito, dan cuenta de una persona que está en sus plenas capacidades mentales, no de una persona que tenga facultades mentales perturbadas y que puedan en definitiva significar una inimputabilidad. Me parece que es una tesis que conforme a los antecedentes que hay, no son cuestiones psiquiátricas sí, pero conforme a los antecedentes razonablemente que hay hoy día y que todos conocemos, no pareciera razonable que un tribunal pudiese establecer que finalmente este imputado sea una persona que no conocía a cabalidad la ilicitud de la conducta que estaba ejecutando. Claro. Y por lo tanto, conforme a todas sus actuaciones anteriores incluso y posteriores, que aquí es un elemento muy importante, o sea, como decían acá comentando, efectivamente este imputado ya había pasado por la ejecución de estas conductas y se había detectado cuáles habían sido sus errores que permitieron finalmente a la policía descubrirlo. Entonces, hoy día, cuando él ejecuta todas estas conductas tendientes a ocultar el crimen que ejecuta, es evidente en definitiva que el razonamiento, que es ilícito por cierto, pero el razonamiento obviamente da cuenta que se trata de una persona que está plenamente imputable, dada la planificación del crimen y la ocultación posterior del mismo. Así es, vamos a seguir con José Antonio Villalobos, con Carlos Pinto, entonces analizando este caso respecto también a la imputabilidad o no. Se ha dicho, y algunos psicólogos han hablado de un psicópata. ¿Qué pasa cuando alguien es definido con rasgos psicopáticos? ¿Es imputable o no es imputable? Lo vamos a preguntar entonces. Increíble. Bueno, seguimos en contacto con Carlos Pinto, con el ex fiscal José Antonio Villalobos. Habíamos dejado formulada la pregunta, José Antonio, cuando uno habla de alguna manera de psicopatía, que uno, tanto en lenguaje coloquial como en lenguaje de la psiquiatría, uno podría decir que aquí hay rasgos psicopáticos evidentemente. Pero es interesante porque la psicopatía, según lo que yo entiendo, no es de alguna manera un cuadro que implique que alguien es inimputable. Es un rasgo de personalidad, pero que no lo hacen imputable, ¿no es cierto?
Claro, son rasgos de personalidad que llevan a este tipo de personas a cometer estos delitos graves y por eso se les denomina así como psicópatas. Tienen características psicológicas, psiquiátricas distintas a la generalidad de las personas, pero que no necesariamente afectan, ¿cierto?, su razonamiento al momento de cometer el ilícito, porque efectivamente tienen plena conciencia de la ilicitud del crimen que están ejecutando y además, por cierto, no se afecta su culpabilidad con aquello. En consecuencia, se trata de personas que son en cierta medida distintas a la generalidad de las personas, con ausencia de empatía, con rasgos antisociales, pero que en definitiva conocen plenamente cuál es la conducta que están ejecutando, saben la naturaleza de la conducta, la ilicitud de la misma, la gravedad de la misma, y conforme a ello también se autodeterminan. Y tal es así que esta persona que estamos hoy día analizando concretamente ejecutó un crimen en una primera oportunidad, un doble crimen. Posteriormente nos encontramos en la misma situación y obviamente las conductas que él despliega con posterioridad a la ejecución de los crímenes da cuenta también de una persona que tiene plena conciencia de esa ilicitud. Esconde el cuerpo, planifica, posteriormente abandona el lugar en compañía de su conviviente en ese minuto, quizás con la esperanza que el cuerpo jamás hubiese sido encontrado, dado que él se esforzó en definitiva para que no fuese encontrado. Realizó conductas adicionales pensando en cómo actuaría la policía, porque no nos olvidemos que la policía concurrió al lugar, concurrió con perros que podrían haber detectado, ¿cierto?, en ese minuto la presencia del cuerpo. Sin embargo, eso no ocurrió, sino hasta que se obtiene finalmente una confesión de la conviviente, que ya se analizará aquello en qué momento ocurrió, porque eso también es relevante, el saber cuándo la conviviente tomó conocimiento de esta suerte de confesión. Fue el día en que concretamente la policía le tomó declaración, fue desde el primer día, y ahí hubo actuaciones que colaboraron con el ocultamiento del cuerpo, que colaboraron con el ocultamiento de este imputado. En consecuencia, todas estas hoy día interrogantes que razonablemente apuntan, ¿cierto?, a algún tipo de responsabilidad penal de la madre, como dijo Carlos, podría tratarse incluso de una cómplice. Hay que atender principalmente, creo yo, a cuál es el motivo por el cual esta persona ejecuta el crimen. Y aquí en la historia que se conoce... ¿Sí? Dime. No, te decía que para añadirle un ingrediente a la situación, el abogado del papá, el abogado Olivares, se creyó también contra Denise Llanos, contra la mamá, en este caso, ¿no es cierto?, por encubridora, en una primera instancia. Pero ya está la querella, la presenta porque la salvedad que hace la ley para conviviente civil debe ser con AUC, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En este caso no había. Me dice, por lo menos, las fuentes cercanas. Explíquele a la gente qué es lo que es AUC, fiscal, para que todos entiendan por qué se necesita. A ver, aquí yo fui en la entrevista pasada bastante enfático en sostener que con los antecedentes uno razonablemente ve de afuera, ¿no? Porque, claro, ninguno de nosotros conoce la carpeta investigativa, pero de los antecedentes que habían, ¿cierto?, en el ambiente previos al encuentro, cuando se encontró el cuerpo, daban cuenta que efectivamente el motivo principal, ¿cierto?, y el conflicto principal estaba con la madre. El conflicto del dinero, el conflicto día a día, había un conflicto ahí, ya sea por la convivencia que tenía la madre con esta persona, porque ella finalmente se va a vivir con él, ella se queda en una suerte de abandono, ¿cierto, Ámbar? Pero había un conflicto ahí. Y todos estos antecedentes que dan cuenta que el día del crimen, que efectivamente esta persona se habría ido del lugar, que incluso habría mantenido una suerte de discusión con el imputado, la verdad es que aparecen como razonablemente vinculantes a una suerte de intervención penal. Eso es lo que yo sostuve, y a mi juicio lo que aquí se produjo fue un error, también lo dije, al estimar, ¿cierto?, confusamente que al declarar esta persona, cuando se le toma declaración, ¿cierto?, a la madre de Ámbar, ella tenía derecho, ¿cierto?, a no declarar en perjuicio de su conviviente. Y eso es efectivo. Hay una norma, que es el artículo 302 del Código Procesal Penal,
que te da un derecho para que tú no declares en contra de ciertas personas. Por ejemplo, en el caso del cónyuge, yo podría abstenerme de declarar en contra de mi cónyuge. Y en el caso de la conviviente, que tienen esta relación, ¿cierto?, de convivencia, podría abstenerse de declarar en contra de esta persona. Pero siempre es un derecho respecto al cual tú puedes renunciar, ¿no? En consecuencia, lo que yo creo es que aquí se produjo una confusión de parte de quien dirige la investigación, que en este caso era la fiscal, y estimó que en definitiva para que ella prestara una declaración que pudiese servir para la investigación tenía que hacerla en calidad de testigo. Aquello yo creo que es erróneo, por cuanto todos los antecedentes que habían en el ambiente, todos los antecedentes, me imagino, incluso en la carpeta investigativa, dado que la persona que estaba a cargo de Ámbar también daba cuenta de actuaciones bastante extrañas de la madre. En consecuencia, todas estas actuaciones de la madre y todas estas actuaciones del imputado daban cuenta que a lo menos había dos sujetos que eran susceptibles de imputación. José Antonio, y tú cuando es que ahí hay un tema fiscal... Sí, es que ahí hay un tema interesante para detenernos ahí. Lo que pasa es que según los antecedentes que se conocen, cuando la PDI encuentra a esta pareja, en la primera instancia, la madre, Denise Llanos, no declara y dice que no sabe nada, o al menos no declara.